Buen día, ¿cómo les va? A ver, vamos a ver. La primera pregunta que me formulan es una pregunta que merecería un desarrollo enorme, cosa que no vamos a poder hacer en unos pocos minutos. El trabajo psicoanalítico con niños tiene algunos puntos en donde se rige por los conceptos fundamentales del psicoanálisis, por cómo concebimos que lo que puede estar aconteciéndole a algún niño o niña requiere de algún interlocutor que le tienda una mano y abra la posibilidad de un campo que nosotros llamamos la transferencia. Entonces eso, de alguna manera, es algo viejo, es algo que acompaña al psicoanálisis desde su misma creación, cuando Freud lo inventó como dispositivo. Y hay un punto de eso que en la intimidad del trabajo psicoanalítico siempre se va a desarrollar siguiendo ese eje, esa orientación, que es la de proponer algo, alojar algo de lo que atraviesa como dificultad en un determinado momento de la vida a un niño. Y también concierne a los padres, porque es muy frecuente, por ejemplo, cuando se trata de niños pequeños, que los padres vengan tan preocupados, tan embarazados por esa situación, tan angustiados en ocasiones, como los niños mismos. De tal manera que hay ese aspecto que podríamos decir nos acompaña siempre. La pregunta, pero que ustedes quieren colocar del lado de lo nuevo, supongo que tiene que ver con que es verdad que hoy en día uno ve que en la civilización, al menos les voy a decir el recorte que yo voy a hacer de lo que yo veo en relación con vuestra pregunta, es que recibimos a padres que en general se sienten bastante, muy diría, desautorizados en lo que significa la función de criar. La función de criar es una función inédita cada vez. No hay ningún manual, ninguna enciclopedia que pueda educar a un padre y a una madre, o un padre o una madre, o aquellos que se ocupan de los niños, porque hay algunos niños que no son criados ni por un padre ni por una madre, forma parte de las nuevas parentalidades. No hay ningún manual ni saber preestablecido que pueda educar a alguien para saber cómo afrontar la novedad que implica cada minuto y cada día de lo que es la crianza. Separo entonces crianza de educación, ¿verdad? Y esos padres de hoy en día aparecen frecuentemente con la impresión de no saber qué hacer frente a algunas cosas que en ocasiones son, para los que pertenecemos a otra generación, casi banales. ¿Qué hago? No quiere ir al baño solo. ¿Entro o no entro? ¿Qué hago? ¿Le limpio la cola o no le limpio la cola? ¿No? ¿Qué hago? ¿Le enfrío la leche o no le enfrío la leche? Parecen cosas realmente banales y no lo son. Hay parejas de padres que no saben qué hacer, no se autorizan a poder tomar una decisión, a decir que sí a algunas cosas, a decir que no a otras cosas. Esto no solo los perturba a los padres, sino que, claro, perturba la relación de estos padres con estos niños. De ahí se desprenden una serie de conjeturas respecto de la posición de los niños hoy en día, que incluso dentro del campo psicoanalítico se han tomado fórmulas. Recuerdo una, por ejemplo, que mi colega Adela Frida ha acuñado en algún momento: los niños amo, ¿no? Que por supuesto tiene una cantidad de consecuencias que son muy interesantes de poder considerar, pero también es preciso considerar que en realidad esos niños que hoy en día se aparecen no como His Majesty the Baby, que era la fórmula freudiana, sino como tiranos, ¿no? Que parece que
quieren y a la vez no quieren determinadas cosas y los padres corren, no saben qué hacer respecto de eso. A decir verdad, son un producto de esta civilización, como lo son los padres, ¿cierto? Creo que en la conferencia de ayer yo en algún momento introduje algo acerca de lo que significaba desde el minuto cero de vida de un bebé, que sobre todo la madre tuviera que estar aplastada por la cantidad de mensajes que le llegaban acerca de cómo tenía que amamantar, que ni siquiera es así, tiene que poner la teta para este costado, porque mire que tiene que drenar para aquel lado, después de 5 minutitos tiene que cambiarlo para el otro lado, y cuidadito, porque así las 2 tetas se vacían al mismo tiempo. Es una cantidad de cosas que en otra época formaba parte de una novedad, de un saber hacer que se llamaba saber criar. ¿Cómo se puede? Con fallas, siempre. Eso es la vida. Entonces, estos niños que a veces recibimos tienen la dificultad de no saber muchas veces a qué adulto dirigirse. A qué adulto dirigirse para que el adulto, y digo adulto a propósito, que el adulto se sostenga en una posición de adulto, que es lo que cualquier niño necesita. Lo necesita desde el niño que nació en una familia perteneciente a la oligarquía terrateniente, viejos conceptos de alguien de una vieja generación, como alguien que nació en un hogar de clase media, como alguien que nació en una villa, o alguien que vive en situación de calle. La función que un adulto puede y los niños esperan que cumpla un adulto es algo que, más allá de todos los tiempos y de las condiciones actuales, es estructurante para un niño. Entonces, el encuentro con un psicoanalista en muchísimas ocasiones simplemente permite que un niño de pronto respire, se relaje y diga: encuentro a alguien con quien poder hacer un intercambio, alguien que me va a escuchar, alguien que podrá hacerse por un rato cargo de esto tan difícil que en realidad es la infancia, sobre todo en esos momentos de estructuración que verdaderamente para todo ser que llega al mundo es realmente algo más parecido al infierno que al paraíso. Vamos con los adolescentes ahora. Ayer hablé bastante sobre los adolescentes y sus posibilidades y un poco, sobre todo, cómo los adultos nos ubicamos respecto de eso que denominamos los adolescentes. Y hay que volver a subrayar que es verdad que sí, los chicos, los niños, de por sí inquietan a los adultos, porque todo lo que no se entiende de alguna manera es inquietante, y frente a lo que inquieta uno responde de maneras muy variadas, en general maneras un poco complejas respecto de aquel a quien se le está respondiendo desde ese lugar. Con los adolescentes vuelve a pasar algo parecido, porque efectivamente es un momento de la vida de cada ser humano donde todo se pone patas para arriba. Y cuando todo se pone patas para arriba, se hacen un montón de cosas que de repente los del entorno más cercano o más alejado parece que no entienden. No entiendo qué hace este chico, no entiendo qué me dice, no entiendo dónde va, qué es lo que esta piba está queriendo decirme, no me dice nada, no me habla, no me contesta, etc. Entonces los adolescentes andan por la vida con sus cosas, con lo que tienen que tramitar de todos esos momentos y tratando, digamos, agrupándose frecuentemente y tratando de inventar nuevas maneras de estar en un mundo que se les ha vuelto nuevo para ellos, por más de una razón, por lo que internamente les acontece y por lo que externamente ocurre a nivel de un mundo que de verdad también está patas para arriba, y no de la mejor manera.
Entonces, este es un mundo, a decir verdad, en donde, contrariamente a lo que parece, casi paradójicamente, se hace muy poco lugar a las invenciones de lo que cada sujeto podría hacer. Porque cuando pensamos que la sociedad es una sociedad que más bien es una sociedad de control, una sociedad donde trata de normativizarse todo bajo consignas que se bajan desde un arriba, que no es el arriba, no es Dios que baja las consignas, no estamos en el asunto de la religión que tiene su parte en esto. Hablamos de la estructura de las sociedades actuales. Hay un aplastamiento de cualquier posibilidad de invención. Diríamos más bien que incluso se busca que no se invente demasiado, porque total hay otros lugares donde ciertos saberes se ocupan de inventar todo lo que a uno le va a hacer falta y más. Los adolescentes, lo uso en plural ahora, frecuentemente elaboran modos contestatarios de responder frente a eso. A veces se llama rebeldía adolescente, bueno, se lo puede llamar de distinta manera, pero son modos contestatarios. Son modos contestatarios de tratar de marcar a la sociedad con esa pequeña diferencia de algo que muchas veces se manifiesta, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, en el campo del arte, me gusta llamarlo arte, vamos, a esto que voy a decir, con, por ejemplo, los grafitis, o ciertas modalidades musicales como fue en su momento el hip hop, ahora llevamos muchos años de eso, ¿no es cierto? O similares, podríamos ponerlo más digamos, a tono de nuestras modalidades. Por ejemplo, la cumbia villera nace como digamos, una torsión que se hace sobre un cierto modo musical para inscribir allí como una particularidad, ¿no?, que se incrusta en la sociedad de una determinada manera, ¿no? Es la incrustación de algo que, por un lado, marca una novedad, y quiere inscribir a la fuerza, digamos, ¿no?, fuerza un poco al otro a que tome eso, o aunque no lo tome, lo imprime en el otro de alguna manera, y a la vez da cuenta de lo que sería una especie de nueva lengua que hablan los adolescentes. Yo tomo la vía del arte, pero habría que indicar que cada sujeto y cada sujeto adolescente, de alguna manera, elabora de algún modo una nueva lengua cuya singularidad quiere, digamos, que toque al otro de algún modo. A veces lo logra, a veces no lo logra. La sociedad no es muy permeable, no es demasiado permeable a esto. Y frecuentemente, cuando uno ve de esta sociedad que quiere normativizar como sociedad por ahí, el rechazo de estas nuevas formas, ¿no?, podemos decir que efectivamente representan modos muy claves y claros de segregación. Porque eso que se evita, ¿no?, que se expulsa de alguna manera de esas nuevas formas que no se entienden, ¿no?, son la segregación de lo extranjero, que desde Freud, porque desde Freud hemos aprendido que en realidad esa segregación de lo extraño, de lo extranjero, es la misma que habita a cada ser que habla en su propio interior. Cuando eso viene desde afuera, ¿no?, hace un efecto, ¿no?, de un rechazo a veces brutal. Podríamos decir incluso violento. Con lo cual, de ese modo, coloco en este contexto peculiar en el que estamos hablando una violencia en el modo de expulsión, de rechazo de ciertas formas de inscripción de algo nuevo
que frecuentemente los adolescentes insisten en querer hacer llegar al otro. Así que si pudiéramos decir algo desde el psicoanálisis, no solo como práctica analítica, lo extendería a lo que quizás los psicoanalistas podemos querer transmitir a otros que se dedican o a otras profesiones o a otras cosas, digamos, es que hay modos de poder abrir un poco el deseo, digamos, de acoger a eso nuevo sin temer, ¿no? Respetando esas señales de algo nuevo y no temer, porque finalmente si los humanos tenemos que temer a algo, en principio debería ser temer a nosotros mismos, lo cual daría para una otra conversación.